en las redes, también aquellos que nos sintonizan a través de el radio receptor. La paz y la bendición de Dios sea con usted. Saludos a todos los pastores, los predicadores que están constantemente predicando, a los que se mantienen siempre enseñando, los maestros, y aquellos que por nada se rinden, que están constantemente luchando en la obra de Dios. Saludos también a las amistades que nos sintonizan, aquellos que no asisten quizás a ninguna congregación cristiana, pero siempre están pendientes de la programación. Bendiciones. Yo creo de que somos bendecidos con esta bendita palabra. La invitación es para todos. No nos quedemos en casa, vayamos al templo. Que no nos detenga la lluvia. Vayamos al templo. Vamos a la casa de oración, por favor. Usted que había pensado en no ir, yo le invito de que no se detenga. Vayamos al templo. No demuestre cobardía, porque eso no es nada para los tiempos que vienen. Y creo de que el cristiano valiente es constante y en todo tiempo está siempre en la posición donde Dios lo ha dejado. Así que no nos detengamos. Solamente tal vez aquellos hermanos que van a algunos templos y están en situación de riesgo, tal vez porque tienen que pasar un río, una quebrada, lo recomendable, mejor quédese en casa, ya que ahorita, así como está la lluvia, es un poco riesgoso. Pero aquellos que vivimos en comunidades donde no hay que pasar río, donde las calles están normales, oye, vamos al templo, no se quede, vayamos. Yo creo de que una mojadita no le va a hacer daño. Lleve su paraguas y vayamos al templo todos juntos a alabar a Dios. Le insto y que Dios se glorifique esta mañana en los diferentes servicios que van a tener las diferentes congregaciones. Saludos a todos los hermanos de diferentes denominaciones que siempre están pendientes de esta programación. Bendiciones a todos. Y queremos estudiar una vez más la palabra de Dios. Y queremos hacerlo en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 11. Queremos estudiar el quinto sello. Y dice la palabra: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moraban en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí podemos ver este pasaje cuando se abre el quinto sello. Y lo que se puede notar en este pasaje
que a simple vista cualquier lector de la palabra puede sacar un diagnóstico y poder decir de que aquí se está hablando de mártires. Estos mártires que van a ser decapitados por el sistema militar de el anticristo, que va a levantarse, como dice la palabra, contra todo lo que se llame Dios. Estas personas mueren por no adorar ni recibir la marca del anticristo. Aquí podemos ver también de que la Biblia habla, el altar nos recuerda sacrificios y ofrendas, porque el pasaje es bien claro cuando dice, cuando el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto. Creo que cuando se habla de altar, se habla de ofrenda y de sacrificio. Según los santos morirán por multitud. Y como lo vuelvo a repetir, el sistema de muerte que va a haber en esa época va a ser por decapitados. En otras palabras, les van a cortar la cabeza. Si ahorita usted, imagínese, no quiere congregarse solo porque está lloviendo. Imagínese si usted no se va en el arrebatamiento de la iglesia. Y ahorita que tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayuda, nos da fuerza. Y en esa época, porque ahorita Cristo muere por usted, la salvación es por gracia. Cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, hasta ahí llega el periodo de gracia. Hasta ahí llega. Y en ese lapso de esos años, la Biblia lo habla bien claro, que el anticristo se va a levantar contra todo lo que se llame Dios. Entonces va a haber una persecución como nunca la ha visto para los cristianos, y no solo en Israel, sino en todo el planeta Tierra. Entonces las muertes van a ser decapitados. Dice Apocalipsis 24: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los, oiga bien, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí se puede ver de que el sistema que va a utilizar este hombre, valga la redundancia, le va a cortar la cabeza, solo por el hecho de no haber recibido la marca ni haberle adorado. Porque acuérdense que algunos pasajes dice que él entra al templo, se sienta y exige que lo adoren. Exigen que lo adoren. Y cuando la gente comprenda de que no es el Señor Jesucristo, sino que es un falso Mesías, un falso Cristo, entonces muchos se van a oponer. Y todo aquel que se oponga, va a haber una persecución en todo lugar. En cualquier país
serán perseguidos. Dice Apocalipsis 13:7. Oye bien, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Le voy a hacer esta pregunta. Cuando el apóstol Pablo escribe diferentes cartas a diferentes lugares, él escribe una expresión muy conocida por a todos los santos que están en Corintio, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Galacia, en Filipo. El apóstol Pablo siempre trataba de utilizar esa expresión para referirse a los miembros de la iglesia de Cristo. Por eso dice Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad, oiga bien, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ese hombre va a tener autoridad, porque dice se le dio, en los lugares más recónditos, tal vez donde nadie sabe que existe, pero ese hombre, hasta en esos lugares, porque él va a tener un control como usted no tiene idea, porque desde luego los va a marcar, o en otras palabras, van a tener un microchip. Entonces, a través del sistema mundial, él va a tener un control como usted no tiene idea. Como usted no tiene idea. Entonces, él tendrá a su disposición todos los ejércitos de la tierra. Todos los ejércitos. Cuando estamos hablando de ejércitos, nos referimos quizás policías, soldados, cuerpos especiales como el FBI, entre otros. Y eso que a nivel mundial. Entonces, ¿a dónde te vas a esconder? Si va a haber persecución aérea, imagínense, ahora con esa tecnología que ellos pueden controlar a través de cámaras aéreas, y te pueden controlar donde quiera que tú estés, a través de cámaras aéreas, y eso me imagino que será así. Todo va a ser tecnológico. ¿A qué lugar te irás a esconderte? No habrá un lugar, porque dice que se le dio, oiga bien, contra tribu, pueblo, lengua y nación. Imagínate, cuando habla de tribu, se refiere a aquellos indios que todavía no ha llegado la civilización ahí, pero llegará. Pueblo, creo que todos conocemos el concepto. Lengua, donde quiera que se hable de cualquier idioma o lenguaje, ahí llegará, y también a cualquier nación mundial. Y dice Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, oye bien, y los vencía. ¿Por qué dice la expresión los vencía? Porque los va a matar. Los va a matar. Ahorita el Espíritu Santo nos da fuerza. Imagínate en ese tiempo. Por eso es que el pasaje de Apocalipsis dice que cuando abrió el quinto sello, vi el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Se salvará gente en ese tiempo? Sí. Sí se salvará. Pero va a ser por muerte. Significa que tú vas a ser enemigo del sistema del anticristo. Ahorita el Espíritu nos ayuda. La pregunta es, en ese tiempo, imagínate. Hay personas que no creen, pero la Biblia así lo dice. Entonces, ¿qué va a pasar?
todos aborrecerán a los cristianos. Dice Mateo 10, 21 y 23. Entregará a la muerte hermano a hermano, padre a hijo. Se levantarán hijos contra padre y los matarán. Oigan bien, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Este texto se refiere a la época de la tribulación. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solo fíjate, este texto tiene relación en esa época. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Dios. Y también dice Mateo 10:33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En ese tiempo, decir yo creo en Cristo va a ser sentencia de muerte. Ahorita en algunos países musulmanes existe persecución en contra de los cristianos. Por ejemplo, estaba viendo en algunas noticias cristianas que allá en China están quemando los templos. Y la misión de los ya sea budistas, musulmanes, entre otros, según era quemar 200 templos cristianos. Y ahí en las noticias se ve cómo los cristianos tratan de huir y la gente los persigue, y si los agarran en las casas, ahí mismo los matan, los apedrean, les cortan la cabeza. Y bueno, eso es una pequeña muestra de cómo va a ser el sistema de vida en esa época contra todos los santos que teman y respeten el nombre de Dios. Y dice Juan capítulo 16, capítulo 2: os expulsarán, oiga bien, de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. ¿Qué es lo que pasa ahora en día? Los musulmanes piensan que si ellos matan a alguien que no es de la religión de ellos, que le está sirviendo a Dios. Y en esa época, oye bien, si los musulmanes piensan de esa forma, inclusive ellos dicen que si mueren en la guerra se ponen una bomba y matan no sé cuántas personas, ellos le están sirviendo a Dios. ¿Qué significa esto? Que el anticristo tendrá a su disposición los grupos terroristas musulmanes como ISIS, le van a servir al anticristo. Imagínate en cada país grupos terroristas como ISIS. No le van a tener misericordia ni un cristiano, niños, mujeres, ancianos, los van a decapitar. Dice Apocalipsis 15:2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces el código del anticristo tendrá la marca, el número y el nombre del anticristo. Dice Mateo 24, 9 y 13: entonces os entregarán a tribulación, oye bien, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El cristiano en esa época va a ser el más odiado de todo el planeta Tierra. Si ahorita tú te sientes rechazado,
porque no te toman en cuenta tal vez 1, 2, 3 hermanos. Si tú te quedas del arrebatamiento, oye bien, el anticristo te va a odiar y toda la gente te van a odiar el sistema del anticristo como tú no tienes idea. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Se aborrecerán. Dice que el hijo va a entregar a la mamá. Imagínate, tú sos cristiana, tu hijo no. Viene el hijo, acepta para sobrevivir, acepta la marca. Entonces, si tu hijo acepta el sistema y tú no lo aceptas, entonces, ¿qué va a pasar? Tu hijo se volverá en tu enemigo y él te va a entregar. O si tú te quedas, imagínate, tu padre o tu mamá aceptan el sistema del anticristo y tú sos cristiano, pero tú no lo aceptas el sistema del anticristo, pero viene tu mamá y tu papá sí lo acepta, ellos te van a entregar. Por eso dice, os entregarán unos a otros. Si ahorita hay maldad, en ese tiempo ya te imaginas lo que va a haber. Ya te imaginas lo que va a haber. Y dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Fíjese bien, no son solo judíos, dice, de todas naciones, tribus y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aquí podemos ver, esta es la gran multitud vestidas de ropas blancas. Algunos pasajes dicen que no se podían contar. Fíjese bien, hay otro pasaje que dice que Juan no los conocía. Si hubiesen sido la iglesia, Juan lo hubiese conocido, porque Juan es parte de la iglesia. Si hubiese sido solo de la nación de Israel, Juan también lo hubiese conocido, porque él es hebreo, judío, es israelita. Pero él no los conoció. ¿Por qué? Porque eran de todo el mundo. Eran de todo el mundo. De toda tribu, lengua y nación, etnia. Imagínate la misericordia de Dios todavía en esa época. Dios va a salvar a la gente. Todavía en esa época. Así que es importante temer a Dios y guardar su palabra. Yo aconsejo a los hermanos, amigos, si ustedes no quieren pasar esa persecución, la que vendrá después del arrebatamiento, porque ahorita solo es en el Medio Oriente. Esa es una pequeña premisa. Imagínate cuando ya se esté dando a nivel mundial. Esto va a ser tenebroso. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A tal grado que el Padre entregará al Hijo y el Hijo al Padre. Ya imagínate, tu vecino si te odia, tú sos cristiano y tu vecino no. Esa va a ser la oportunidad para quitarte de encima, matarte, decapitarte. No esperemos que se llegue eso. No esperemos, busquemos a Dios. Ahorita es gratis, por gracia soy salvo. Pero el periodo de gracia termina después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? El Espíritu Santo se va con nosotros. Y según algunos escatólogos, el Espíritu Santo tendrá visitaciones. Pero ahorita sí, el Espíritu Santo está permanentemente con la iglesia. Aunque quiero decirles que la iglesia del Señor no va a pasar la gran tribulación como algunos lo dicen. Antes de que eso suceda, el Señor saca a la iglesia. Y la iglesia es la esposa
del Cordero. Quien se queda es Israel. Acuérdense que los israelitas, los judíos, se componen en esta época por ortodoxos y por mesiánicos. Los mesiánicos son aquellos que creen en el Mesías Yeshua, con la única diferencia que para ellos Jesús no es Dios. Entonces muchos judíos se quedarán, y los judíos cristianos que han recibido al Señor Jesús como su Salvador, ellos se levantarán, aunque se cree que son pocos los judíos que han aceptado a Cristo en ese tiempo. Pero acuérdense que en la época de la iglesia primitiva, muchos judíos aceptaron a Cristo. Muchos lo aceptaron. Claro. Así que, hermanos, amigos, creo de que ahorita hay esperanza. Ahorita, y el Señor ya sabe el número de los que se van a salvar en esa época de la tribulación. Porque hay un pasaje donde dice de que cuando ellos le dicen a Dios que cuando vengaría su sangre, y el Señor les dio vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía por un tiempo, hasta que se cumpliera, oye bien, el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Dios sabe el número de las personas que van a morir y que se van a salvar en la época de la tribulación. Aquí viene el tema de la predestinación, ¿verdad? Claro, eso es otro tema aparte, ya que Dios todo lo sabe, pero es mejor irnos en el arrebatamiento. Es mejor irnos. El privilegio que vamos a tener los que nos logremos ir en el arrebatamiento va a ser un privilegio maravilloso. Yo les aconsejo, como dice el apóstol Pablo, que ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Busquemos a Dios de todo corazón, hermano, que le vuelvo a repetir, vamos al templo, no nos quedemos. ¿Por qué? Hay que perseverar con amor, con dedicación y de todo corazón en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones a todos. Llegamos hasta acá con esta predicación. Bendiciones. Predicador, ha terminado el mensaje. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invitamos a hacer la siguiente oración de fe. Padre Celestial, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mis pecados, que resucitó de la tumba y que vive para siempre. Le abro mi corazón y mi vida y recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Deseo que Él sea el Señor de mi vida. Gracias por salvarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este programa es de bendición en su vida, Dios le mueve a ayudarnos. Escríbanos al correo electrónico momentodevolveradios@yahoo.com o llámenos al teléfono 7550-7556. Su hermano y amigo Tony Alberto Díaz, pastor y director del programa Momento de Volver a Dios. Será hasta la próxima audición. Mientras tanto, que Dios le bendiga.